Hola, muchas bendiciones y bienvenido a un episodio más de Conversaciones Transparentes. En el día de hoy vamos a demostrar bíblicamente que la gracia no disminuye la santidad, más bien la hace posible. La pregunta no es, ¿podemos pecar porque estamos bajo la gracia? La verdadera pregunta es, ¿cómo puede alguien que ha conocido verdaderamente la gracia seguir viviendo esclavo del pecado? Eso fue exactamente el argumento del apóstol Pablo en todas sus cartas. Y para este episodio tenemos un invitado muy especial, un amigo de muchos años, un hombre muy educado en el tema que vamos a compartir. Me refiero al pastor Carlos Cestero Jr. Y amado, aquí con nuestro amado invitado en este episodio, nuestro hermano el pastor Carlos Cestero Jr. Bienvenido, pastor. Muchas bendiciones. Qué gozo, mi amado pastor Javier, de estar contigo en esta ocasión. Es un gusto de verdad. Hemos conversado, hemos compartido, nuestras esposas, tu esposa, mi esposa en pareja, pero qué gozo poder estar ante estos micrófonos y poder hablarle a la iglesia de Jesucristo, a la amada del Señor. Y hablarle bien, hablarle con la palabra sazonada, ¿verdad? Con gracia. Gracias por la invitación, mi amado pastor. Más bien gracias a ti, amado, que yo sé que, ¿verdad? De todos tus haberes, eres un empresario, eres un ministro competente del Nuevo Pacto, que atiende gente continuamente y que hayas tomado un tiempito dentro de tu atareada agenda para conversar en transparencia con nosotros, de verdad nos bendice de una manera muy especial. Y verdaderamente cuando vamos a tocar el tema que vamos a tocar en esta oportunidad, yo en mi corazón siento que tú eres de las personas que más procesada en términos no solamente de doctrina y teoría, sino en términos de vida, de vivencia, de los ministros que, ¿verdad?, Dios me ha tenido a bien compartir durante estos últimos tiempos. Tu persona, aunque nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años, cuando tú recién aparecías, ¿verdad?, como un ministro de la música, con tu cabello abundante y bien negrito. Y con aquella voz. Ha llovido desde ese tiempo. Y con aquella voz tan privilegiada que por la gracia de Dios hoy conserva. Y hoy quiero conversar contigo, amado, como te dijera, porque yo he conversado en privado y quiero participar a los hermanos sobre una de las enseñanzas, a lo mejor más mal, no quiero decir mal entendidas, pero mal estudiadas en lo que es las congregaciones. Curiosamente, la misma pregunta que Pablo tuvo que responder hace más de 2000 años, todavía sigue apareciendo. Y es que si Dios me salva por gracia, eso quiere decir que puedo vivir como yo quiera. Tremenda pregunta esa. Esa es la pregunta, como decimos nosotros, de los 24,000 chavitos. Pues sí, hay un mal concepto, pastor Javier, es como un tabú. Cuando se habla de la gracia, se habla del nuevo pacto. El que no tiene este conocimiento, ¿verdad?, que no ha sido alumbrado, pues lo primero que dice, pues esto es una licencia para pecar. Esto es comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Pero esto está lejos de la verdad, ese comentario está lejos de la verdad. El apóstol Pablo siempre enfatizó cuando hablaba de la justificación por la fe. Si tú notas siempre en sus escritos que habla de la santificación, justificación, luego decía a los llamados, a los santificados en Cristo, les dijo allá a los corintios, y después les dijo llamados a ser santos. Siempre él metía el otro lado de la moneda, porque si dejamos al bendecido, si dejamos al Hijo de Dios santificado, justificado y bendecido, y no le hablamos del cuerpo de humillación que posee, que estamos llamados a llevarlo cautivo, a sujetarlo, a hacer morir lo terrenal en vosotros, entonces sí que se forma un despelote, como decimos nosotros, y puede haber un abuso de esa persona, ¿verdad? Un abuso después de haber conocido esta palabra, pero es porque la conoció torcida.
no se le trazó correctamente la palabra del Señor. Y eso es lo que hemos visto en algunos ministerios. Yo salí de uno de esos ministerios que se enfatizó mucho en la posición del creyente. Posición, el pecado fue quitado, está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y son verdades que están en la palabra, pero eso tiene que ir acompañado de otras verdades, de que tenemos un cuerpo sujeto a servidumbre, tenemos un cuerpo de humillación, que hay que despojarse del viejo hombre. Entonces, cuando se traza bien la palabra de verdad, entonces no se convierte esta palabra en un libertinaje, más bien es poder de Dios. Amén, amén. Fíjate que por ahí es que nos gustaría comenzar, porque precisamente el problema está en los dos extremos. Unos viven bajo una culpa continua, agobiados, porque en sus esfuerzos jamás podrán sentirse justificado, mientras que otros utilizan la teoría o la legalidad, la posición, como tú dices, como un permiso para darle rienda suelta a su carne y pensar o sentir que no van a haber consecuencias a ese respecto. Y yo creo que ninguno de los dos extremos representa el verdadero evangelio de Jesucristo. Lo que nos llevaría a definir qué es realmente la gracia. Y con todo respeto, pastor, si tuvieras 3 minutos para explicarle a una persona que tiene esa pregunta, ¿qué tú le dirías? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia definitivamente no es una doctrina, es una persona, es Cristo. La gracia es el nuevo pacto, el evangelio. La gracia es el favor de Dios expresado en el evangelio que encontramos en el nuevo pacto. Es una forma de pensar, es conocer la mente de Cristo, es conocer el corazón de Dios, es conocer la opinión de Dios, su anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios. Pero todo eso está resumido en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando entendemos quién es Jesucristo, entonces se cumple lo que dice ahí mismo en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero tú bien decías, y me llamaba la atención, pastor, que cuando una persona viene de un trasfondo de mucha condenación, vamos a decirle de un legalismo, de una, como dicen en Puerto Rico, de ese evangelio del clavo pasado, y entonces viene con acusaciones de muerte, con miedo al diablo, al infierno, a todo esto, y se le presenta este glorioso evangelio de la gracia, esta persona queda libre. Pero si no se le presenta el evangelio completo, ¿verdad? Si no se le habla de lo que Cristo hizo por nosotros y de lo que Cristo ya en nosotros sigue haciendo en nuestras vidas, entonces esta persona se va a desembocar. Esta persona va a usar la gracia como ocasión para la carne. Por eso es que el apóstol Pablo decía a los mismos Gálatas, les dijo, mire, estén firmes en esta libertad con que Cristo los hizo libres, porque ellos habían sido movidos, habían sido fascinados de su forma de pensar, habían comenzado por el Espíritu y ahora venían unos judaizantes de Judea, de Jerusalén, judaizando y obligándolos a judaizar, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo les decía, estén firmes en esta libertad con que Cristo los hizo libres, pero en el versículo 13 del capítulo 5 les digo, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque se puede usar, ¿verdad? Si la persona no tiene este conocimiento pleno y es niña en Cristo, es un cristiano carnal, lo puede usar para ocasión de la carne, y entonces ahí viene el descrédito, ahí viene la persona cae en una confusión, cae en un mal ejemplo, mal testimonio, que es lo que el evangelio nos ayuda para evitar todo esto. Y es interesante, pastor, porque no solamente estás describiendo la gracia como el perdón de Dios, lo describes como una persona, porque realmente es una obra continua de Dios en nuestra vida, porque hoy Cristo nos habita y su obra de santificación y su obra de perfeccionamiento es una obra continua, diaria. Sí, esta obra, la obra que Cristo hizo en nuestro hombre interior, en el nuevo hombre, fue de una vez y para siempre. Eso fue hace 2000 años con una sola ofrenda.
Hebreos 2:14, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, no muchas ofrendas, no nuestras ofrendas, con una sola, la del Cordero de Dios que se entregó hace 2000 años, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa posición en el que Jesucristo nos puso, eso no cambia. No importa la fidelidad, la debilidad, no importa cuánto tú hagas, cuánto tú visites, cuánto te congregues. Eso no tuvo nunca que ver con nuestra forma de vivir. Eso tuvo que ver con el sacrificio de Cristo. Ahora, a esos que Él perfeccionó. Fíjate que el mismo apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 7, segunda carta a los Corintios, más bien capítulo 7, dice en el verso 1, así que amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Esa santidad, hay una que ya Cristo nos imputó. Por gracia, ¿verdad? La justificación. Pero hay una santidad que hay que perfeccionar, que hay que madurar, que es la salvación diaria, la santidad diaria. No para cambiar los deseos de la carne, porque el viejo hombre está viciado, sino para hacer morir, para llevar cautivo, para manifestar la vida de Cristo que está en nosotros. Esa es la idea, crecer en la palabra, dar un testimonio, ser la luz, ser la sal de la tierra. Pero eso solo viene cuando conocemos que Cristo está en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sí, yo siempre digo, pastor, que ¿verdad? Nosotros poseemos un alma que ha sido entrenada, que ha sido formada por la cultura. Ahí es donde está todo lo que es nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Ahí es donde hemos desarrollado nuestros temperamentos. Y la obra del Espíritu está completa, está perfecta. Y a mí me gusta como lo dice un amigo en común que tenemos, el pastor Tommy Moya. Él dice, esa obra está hecha, pero todavía no. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de madurez. Estamos educando el alma, estamos enseñándole al alma que una vez ella estuvo en la eternidad con Dios y en el momento de renacer dejó de estar ligada o sujetada al primer Adán para ahora ser enseñada por el postrer Adán. Eso es tremendo. Fíjate que el apóstol Pablo, ahí mismo en esa iglesia, los Gálatas, él les había comunicado el evangelio. Dice que le habían dado hasta, si hubiera sido necesario, le hubieran dado sus propios ojos y lo habían recibido como un ángel del Señor. Él dice, estoy asombrado, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se alejaron del evangelio para predicar un evangelio distinto. Y entonces dice, vuelvo a sufrir, dijo él, dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Entonces la pregunta es, ¿no estaba Cristo ya en ellos? Claro que sí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hemos recibido el Espíritu del Hijo por el cual clamamos Abba Padre. Eso ya está. Eso fue de una vez y para siempre. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa desde el día que oímos y creímos. Pero Cristo tiene que ser formado en el alma. Ahí está. En la mente, en las emociones. Y ahí es que viene el padecimiento. Por eso Hebreos 5 dice, hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Fíjate, él era perfecto. Él no hubo pecado en él, pero él tuvo que padecer para aprender obediencia. Entonces nos sucede a nosotros, en esa parte humana, almática, nos toca padecer para crecer en este conocimiento. Sí, ahí es donde entra la enseñanza de Pablo en Tito, cuando Pablo habla de que la gracia enseña, la gracia corrige, la gracia forma, la gracia capacita, porque hay que entender algo, amado, la gracia no solamente cambia nuestro destino en el sentido de que transforma nuestro ser interior, también cambia nuestros afectos, cambia y afecta literal y completamente nuestra manera de pensar, de percibir, de reaccionar. Y ahí entra esta pregunta que hacía Pablo en Romanos 6. Pablo hace esa pregunta bien interesante cuando él dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro, él mismo contesta inmediatamente, de ninguna manera. Pero ¿por qué esa pregunta, Pastor Carlos, sigue siendo tan real hoy como lo fue entonces? Fíjate, esa es una porción de la palabra que
cuando se lee, yo pienso que no se termina la lectura, porque eso tiene el verso 2 dice, bueno, comenzando en el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es lo que se piensa, ¿no? Entonces él mismo contesta y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjate, esto se puede tomar de dos formas, pastor. Número uno, si estamos muertos al pecado, no podemos vivir en pecado porque estamos muertos a ello, ¿verdad? Dice ahí mismo el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya no hay manera de estar en pecado. Pero eso es en cuanto a nuestra posición. En nuestra posición espiritual no podemos estar en pecado. Él contesta, ¿cómo viviremos en el pecado si estamos muertos a él? Pero en la vivencia, en la segunda parte, que es el verso 12, todo esto es el mismo contexto. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Acá te dice que tú estás muerto al pecado, pero arriba te dice en el verso 12, ahora no deje que reine ese pecado, que no reine en vuestro cuerpo. Porque el pecado, pastor, fue quitado del medio. Él lo circuncidó, dice Colosenses 2, que echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal. Ya Dios no nos ve en pecado en cuanto a salvación. Pero ahora, dice Romanos 8, encerró el pecado en vuestra carne. Dice, la ley del Espíritu de vida nos libró de la ley del pecado y encerró ese pecado, dice, en la carne. Dice el verso 3 de Romanos 8, porque le que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado, ¿dónde? En la carne. Entonces, si lo condenó en la carne, ahí es donde el llamado es no dejar que reine. Está en la carne, está encerrado ahí. Y Pablo consecuentemente dice, no ignoramos las maquinaciones, despojados del viejo hombre que está viciado, despojados de todo el peso del pecado que os asedia, porque está ahí el pecado todavía. Jesucristo nos salvó, pero no transformó este cuerpo de humillación que todavía cabalgamos. Entonces, por eso es, pastor, yo viví, yo soy un testimonio de lo que es la vida de llevar esta gracia a un libertinaje. En tiempos pasados, cuando yo estaba en la idolatría, cuando no se predica esta palabra y no va acompañada con una vida de comunión, con una vida de oración, cuando no se habla de la oración en la predicación. Y ese es mi, yo diría, mi temor en estos tiempos, porque escucho muchos predicadores y me alegra, ¿verdad? Que se van desarrollando y levantando predicadores jóvenes que hablan de la gracia y del nuevo pacto, pero no te hablan de la vida del Espíritu, no te hablan de la oración. Entonces, si tú no acompañas la vida de Cristo, la vida del Espíritu, con el evangelio de la gracia justificadora, entonces se te convierte en letra, que fue lo que pasó en mi vida. La gracia se convirtió en letra y la letra mata. Entonces, recuerdo que cuando Dios me sacó de esa corrupción, de esa idolatría en que yo estaba, me enseñó, comencé desde abajo a orar, a comenzar a orar, porque yo le oraba a un hombre y ahora estaba orándole al verdadero Dios y tuve que empezar como un niño pequeño, a empezar a orar y el Espíritu Santo me ayudaba porque ya yo había descuidado la vida del Espíritu. Entonces, mi consejo para los ministros de hoy, para los pastores que han sido alumbrados con esta palabra y que vivieron tantos años en el legalismo y condenados, pero ahora están libres en Cristo, que prediquen la palabra, pero también prediquen la verdad de la santificación diaria, que es una vida. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, hay vasos en una casa, hay utensilios, pero si alguno se limpia, así dijo, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil santificado al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pueden haber creyentes que no se limpian y al no limpiarse no son útiles para el Señor. Fíjate que escuchándote hablar vino a mi memoria aquella escritura donde Pablo a su hijo en la fe Timoteo le decía enfáticamente, ejercítate para la piedad. O sea, ejercítate. La palabra allí es un esfuerzo. Ahora, la gracia no requiere esfuerzo, pero el proceso de santidad, porque la palabra piedad allí utilizada es la misma palabra que santidad, es que la carne, vuelvo y repito, nuestra alma necesita reaprender. Hay una ley en nuestra carne, hay una ley en nuestros miembros, y esa ley nunca se va a someter a la ley de Dios, a menos que el alma sepa
administrar. Y aquí vamos a un punto bien crítico en la conversación que estamos desarrollando, pastor, y es que la gracia tiene que restaurar en cada uno de nosotros la identidad interior. Pablo dijo en Gálatas, antes de hablar, ¿verdad? Creo que fue el verso 19 cuando él dijo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado, porque la formación de Cristo no es un evento fácil. Claro, nosotros los varones podemos hablar de dolores de parto y solamente podemos imaginarnos, pero solamente una mujer que ha parido sabe lo que está mencionando Pablo allí, dolores de parto, porque formar a Cristo. Hablar de Cristo es lindo, cantar de Cristo maravilloso, predicar de Cristo en nuestras reuniones es fenomenal, pero formar a Cristo, más que en los discípulos que nos escuchan, en nosotros mismos, eso es otro cantar. Y Pablo le dijo a Timoteo, Pablo dijo en Gálatas, allá a principio de ese capítulo 4 de Gálatas, antes de hablar de la formación de Cristo, él dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. En nada, porque si la gracia no afecta, si la revelación que cargamos no afecta nuestra percepción interna, tarde o temprano vamos a tener un problema, porque lo que hacemos no es lo que nos hace, lo que somos es lo que se demuestra. Pastor, y eso es totalmente cierto. Y uno de los errores, vuelvo a repetir otro error aquí porque también lo viví, el apóstol Pablo dijo a los corintios, dijo, de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Y añadió, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Entonces, pero eso hay que saberlo trazar, porque si no puede traer una apatía hacia la vida de Jesús en los días de su carne, porque él fue judío, él practicó fiesta judía, observó la ley y todo eso. Pero nosotros no estamos llamados a imitar el judaísmo de él, pero la vida de Cristo hay que imitarlo. Él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa mansedad, esa humildad se aprende de él. El apóstol Pablo dijo a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué quiero llegar qué punto quiero llegar? Que para que se forme Cristo en nosotros, tenemos que conocer la vida de Cristo. Y hay cosas de la vida de Cristo que mientras Él estuvo aquí, su amor, su compasión, su obediencia, eso hay que aprenderlo. Entonces no podemos rechazar sus palabras en los días de su carne, porque entonces caemos en la apatía de que no, ya yo no lo conozco según la carne, yo soy del Cristo resucitado. Y es cierto en cuanto a posición, pero si Cristo va a ser formado en mí, Pedro dice que sigamos sus pisadas, que nos comportemos como Él hablando, que cuando nos maldigan, bendigamos. Eso es Cristo formarse. ¿Qué significa Cristo se está formando en mí? Que yo estoy manifestando la vida de Cristo en mi proceder, en mi trato con mi familia, con mis hermanos, con el trabajo, en mi dominio propio, en la forma de pensar. Esa es la vida de Cristo. Cuando Cristo está formado en una persona, Cristo está viviendo su vida a través de esa persona. Eso es así. Y fíjate que eso surge porque las personas piensan que hay que esforzarse para la santidad. Y es cierto, Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. La santidad de la que se habla en las Escrituras y principalmente en las cartas paulinas no es una santidad que nace del esfuerzo. Es una vida que sale o nace como parte de la nueva naturaleza. O sea, cuando Cristo nos habita, amamos instintivamente. Bendecimos al que nos maldice casi por naturaleza, porque es que esa es la naturaleza de la vida del Hijo en nosotros. Cuando nos comportamos, cuando nos ocupamos, fíjate cómo Pablo le tocó este punto a los filipenses en el capítulo 2 y el verso 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí no dice cuidar vuestra salvación, porque quien la cuida
el depósito es el Señor Jesucristo. Pero aquí dice, ocupaos en la salvación vuestra, que es la diaria. Entonces, ¿cómo nos ocupamos? El próximo verso lo explica. Porque Dios es el que produce, el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nos ocupamos de que sea Dios quien produzca en nosotros el querer como el hacer, sale suavecito la vida de Cristo. No hay ni que empujarlo. Allá en Hebreos capítulo 13 dice, en el verso 21, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Y después dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él mismo. Nos pide que hagamos su voluntad, pero después dice, haciendo Él en nosotros. Es lo único que el Padre acepta. Lo que Él mismo hace a través de nosotros, de su Espíritu. Pero es cierto, hay un llamado a vivir esta vida apartado para el Señor. Es como este micrófono que yo tengo aquí de frente. Yo no puedo usar este micrófono para barrer ni para martillar. Yo uso este micrófono, está santificado para hablar. Pues Dios quiere que nosotros nos apartemos para Él, para su uso exclusivo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica, ya en 1 Tesalonicenses 4:17, dice, no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. ¿Pero cómo es? ¿A través de obras, de impulsos y de mandamientos de hombres? No, es a través de la vida de Cristo, es a través de la vida del Espíritu. Cuando yo saco tiempo para meditar en la palabra, cuando yo saco tiempo para orar, para leer la palabra, naturalmente, pastor, y tú lo sabes, tú lo experimentas, la vida de Cristo surge dentro de nosotros y nos vienen los pensamientos del Espíritu, las palabras del Espíritu. No hay que empujarlo, sale. Porque es la vida de Cristo en nosotros. Pastor, ¿cuándo sabemos cuando una persona realmente está usando la gracia para justificar la carne? Cuando una persona no se humilla, es la primera, yo diría el primer rasgo. Cuando una persona no se humilla, está en orgullo, en vanagloria, porque la gracia sin la comunión del Espíritu Santo te enaltece. Por eso Pablo, cuando bajó de esa revelación que tuvo allá en el tercer cielo, dice, o en el paraíso, él le llamó el paraíso o el tercer cielo, que es sinónimo. Cuando él bajó de allá, dice, me fue dado un aguijón en mi carne para que no me exaltase desmedidamente. Fíjate, Dios regula en nosotros el enaltecimiento por medio de la carne que está en nosotros. Él nos regula con ese viejo hombre que está viciado. Por eso fue que Dios nos salvó y no nos quitó las inmundicias de la carne, porque a través de la carne Él nos va manejando y Pablo le dijo, oye, si tú me quites este aguijón, con esa revelación que tú me has dado allá arriba, y si tú me quitas este cuerpo, yo te sirvo suavecito. Y él le dijo, no, papá, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ahí es donde nosotros, para que la vida de Cristo se manifieste, pastor, tenemos que ser humildes, tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer que solo no podemos. Tenemos que reconocer que es la vida de Cristo en nosotros. Pablo dijo a los romanos, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No soy yo, no es con mi esfuerzo, es por el Espíritu. Él es quien me da la fuerza, el poder. Y la palabra viene como una espada para partirme. Esa parte, el alma y el espíritu, lo que tú hablabas del alma, viene a partir esas dos naturalezas para que la palabra pueda penetrar, discernir las intenciones del corazón. Sí, y aquí hay una diferencia enorme entre alguien que está luchando en su proceso de madurez y alguien que sencillamente utiliza el argumento de la gracia para evitar o darle la espalda a un proceso continuo de arrepentimiento. Y eso es muy claro en este proceso de madurez. Vuelvo y repito, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y es que la gracia nunca elimina la convicción del Espíritu, más bien lo contrario, pastor. Sí, y tú mencionaste, la gracia trae compasión. Si nos encontramos, aquí mismo hubo un caso en el libro de los Gálatas, donde el apóstol Pablo decía que si alguien es sorprendido, ¿verdad?, en una prueba, si alguien es sorprendido en una prueba, los que sois espirituales, allí en Gálatas capítulo 6, verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, ¿verdad?
Y entonces, si alguien es sorprendido en una prueba, los que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, con espíritu de mansedumbre. No sea que vosotros mismos caigamos en eso mismo. En el caso de los corintios, hubo también una persona que estaba fornicando con su madrastra y esta persona no quería arrepentirse. Dice que se oye, Pablo dice, se oye entre los gentiles que hay esto que nunca se ha visto. Imagínate, un muchacho, alguien durmiendo con su madrastra, con la esposa de su papá. Parece que la iglesia le comunicó a Pablo esto y Pablo dijo, mira, yo se lo entrego a sus consecuencias, a fin de que su espíritu sea salvo. En el capítulo, en la segunda carta, esta persona se arrepiente y Pablo entonces le dice a la iglesia, no dejen que se consuma ahora de demasiada tristeza, vayan y consuélenlo. En la gracia hay espacio para consolar, hay espacio para que alguien falle. Ese es otro corte, ese es otro punto. No podemos caerle encima rápido a una persona que falló, hay espacio, porque todos fallamos. Naturalmente se espera de un ministro que ande, ¿verdad?, de una manera, pero hay que tener esa compasión de Cristo y ponernos nosotros en su lugar para poder restaurar con espíritu de mansedumbre. Cierto, cierto. Parecería, pastor, que hay dos extremos, el legalismo y el libertinaje. Ninguno de ellos es el nuevo pacto. Ninguno de ellos representa la vida, porque el legalismo presenta control, el libertinaje representa distorsión y ninguno de los dos extremos representa a Cristo. Yo te pregunto, ¿cómo vive una persona que vive bajo la gracia de Dios? Una persona que vive bajo la gracia de Dios se nota la vida de Cristo. Es una persona que sabe que depende de la sábila, depende del Espíritu. Una persona que vive en el nuevo pacto y conoce el nuevo pacto, que es maduro en este nuevo pacto, sabe que necesita estar unido a Cristo y sabe que Cristo habita en él, pero sabe que tiene que caminar en el Espíritu. Pablo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya ahí la iglesia está salva, pero hay un llamado a andar en los deseos del Espíritu. Fíjate que Tito capítulo 2 verso 11 dice, tú lo mencionaste hace un rato, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Ves? La gracia enseña. Y a veces toma tiempo. Yo me he encontrado con personas que les toma años comprender esto. Y viven una vida loca, como dicen por ahí, se dan tumbo y todo. Y después de muchos cantazos, reconocen y entienden. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y Dios tiene paciencia, pastor. Si tuvo paciencia conmigo, que yo estuve muchos años en la idolatría y yo vi lo que es vivir la vida de libertinaje, lo vi en primera mano, lo experimenté. Dios tiene paciencia con uno. Recuerdo que un día, después de la restauración en la habitación, el Espíritu Santo dentro de mí me dijo, aunque tú me fuiste infiel con otro marido, yo nunca te fui infiel. Y me tumbó. O sea, el amor de Cristo nos constriñe, nos lleva, nos mueve. Es lo único que nos debe mover a obedecerle, porque no es el miedo, no es el temor al infierno. Lo que nos debe mover a obedecer al Señor es su amor que fue derramado por nosotros, que entregó su vida por nosotros y que Él es fiel para guardar nuestro depósito hasta el día final. Cuando comprendemos cómo Él nos amó y cómo nos perdonó, entonces vamos a poder amar y vamos a poder perdonar a otros de la misma manera. Tremendo, tremendo, tremendo. Pastor, quisiera terminar esta temática con una pregunta muy pastoral. ¿Qué le dirías a alguien que dice, que afirma, como Dios me ama, yo puedo vivir como yo quiera? Bueno, yo le diría, tarde o temprano te van a agarrar. Porque también, pastor, hay una verdad que no hablamos y es la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12 dice que al que Dios toma por hijo, a ese disciplina, corrige y azota. ¿Por qué no podemos permanecer en pecado después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Porque viene expectación de juicio, viene la disciplina de Dios. Dios no te va a dejar quieto.
Él te compró con precio de sangre. Y si esa persona está usando la gracia y se está mofando y está utilizando la libertad como ocasión de la carne, viene corrección, viene disciplina de Dios. Dice, Dios no disciplina al bastardo, al que no es hijo, Dios no lo disciplina. Dios disciplina a sus hijos. Y es para que participemos de su santidad. Si ya somos salvos, es para que participemos de su santidad, de esa santificación. Y yo le diría, tarde o temprano el Señor te va a agarrar. No hay manera de que te escapes de Él. Y Él te va a enseñar que tú no puedes escapar de las manos de Él, porque tú no lo tienes a Él solamente, Él te tiene a ti. Mis ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que yo le diría que mejor lo coja suavecito, que se rinda y busque, ¿verdad?, las cosas de arriba para que pueda vivir una vida tranquila y enamorada de Jesucristo. Pastor, gracias 1.000.000. Hoy queda claro, ¿verdad?, que el verdadero enemigo de la gracia no es la santidad, más bien es el desconocimiento de la verdad. Porque cuando comprendemos quién es Cristo, la pregunta ya no es ¿hasta dónde puedo acercarme al pecado? La pregunta comienza a ser ¿cómo puedo vivir mi vida pareciéndome más a Cristo? Gracias 1.000.000, Pastor, por tu participación, tu colaboración. El próximo podcast que hagamos va a ser dedicado a tu música. Bueno, perfecto, lo hacemos. La invitación, Pastor, ha sido un gozo. Me encanta poder compartir la palabra con un hombre maduro, un hombre procesado como tú, que conoce, ¿verdad?, que conoce el amor de Dios y conoce también su enseñanza, su educación. Tu disciplina. Amén. Sí, señor, sí, señor. Con los hermanos que quieran seguir lo que estás haciendo, ¿cómo lo hacen, Pastor? Bueno, tenemos una página, tengo mi página personal, Carlos Estero Jr. en Facebook. Nosotros estamos pastoreando también una congregación en Miami, el ministerio Te Exaltamos Dios. Tiene su página también. Todos los domingos estamos de forma virtual y una vez al mes viajamos a Miami para estar presente con la iglesia. También estamos compartiendo, ayudando al ministerio Embajadores TV, que es un ministerio por internet. Y también es una emisora, es radio visual 91.1 FM. Y todos los miércoles de 7 a 8 de la mañana en el programa Un Café con Dios me toca ministrar la palabra en ese día. Estamos ocupaditos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Bendito sea el Señor, qué bueno. Bueno, un abrazo, Pastor. Gracias a todos los hermanos por acompañarnos en este episodio de Conversaciones Transparentes. Si esta conversación edificó tu vida, compártela con otras personas, líderes, pastores, creyentes que aman la pureza y la verdad del Evangelio. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en cada episodio. Hasta la próxima conversación transparente que tendremos. Nos vemos prontito. Gracias y paz. Bye, bye.